Bueno, básicamente este es la descripción de un problema en el cual tenemos varias entidades. Es un proceso de fabricación de sillas en la cual se arman las sillas, se pintan las sillas, se verifican si las sillas están bien pintadas. Si no es el caso, se procede a despintarlas y pintarlas nuevamente. Inmediatamente finalizado ese proceso, se embala. Y algo que es importante es que también tenemos un proceso de inspección. Hay varias variables de estado muy importantes, como lo son las distintas colas que tenemos, las cuales se encuentran detalladas en el documento final, eh, después de la parte donde están las condiciones y los tiempos. Bueno, continuando un poco con las variables de estado, es importante también destacar ciertos detalles como lo que son los números de carpinteros, eh, lo que es las máquinas de pinturas, el retrabajado del embalaje. Entonces, básicamente tenemos 12 actividades, las cuales van siguiendo ciertas características que se nos definen en el enunciado del problema. Nosotros aquí en Arena podemos observar que el proceso que se sigue es bastante simple. Es una línea de producción en la cual tenemos la llegada de las sillas, que puede ser de 4 o 6 sillas por vez. Pueden ser 4 sillas teniendo una probabilidad de 0.6 o de 6 sillas siguiendo una probabilidad de 0.4. Como se utiliza lo que es distribución de probabilidad continua, entonces se debe sumar la probabilidad. Tenemos también un tiempo entre llegadas que sigue una distribución exponencial con un valor de 300 minutos. Entonces, continuando con esto, después del que llegan, pasan a un proceso de encolado. En la parte superior del ensamblaje lo podemos ver. El ensamblaje lo realizan carpinteros. Un carpintero revisa una pieza, se sigue una distribución de tiempo uniforme que va entre 120 y 360 minutos, lo cual es equivalente a un lapso entre 2 y 6 horas. Yo decidí manejarlo en minutos para tratar de estandarizar lo más que se pudiera. Entonces, es importante destacar que tenemos que definir que son 5 los carpinteros que tenemos disponibles. Inmediatamente después del proceso de ensamblaje que realizan los carpinteros, se procede a que se almacenan durante 24 horas. Entonces, tal y como se puede observar aquí en la imagen, tenemos un valor de 1440 minutos, lo cual es equivalente a 24 horas. Es una actividad de delay, no tiene mínimo ni máximo, solo sabemos de que es una parada de 1440 minutos. Entonces, continuando con el proceso, podemos observar que la siguiente etapa es una etapa de pintado. En esta etapa de pintado, lo que se tiene es se utilizan recursos, lo que es la máquina de pintura. Una máquina de pintura es la que tenemos disponible y es una distribución de tiempo uniforme que va entre 10 y 20 minutos. Continuando con esto, al finalizar el pintado se procede a realizar una inspección de este proceso. Se sabe que tenemos un 90% de posibilidades de que la pintura sea correcta. Entonces se indica en este cuadro de decisión un 90% de que sí va a ser positivo. En caso de que no se cumpla, es decir, el 10% restante, procede a pasar a un proceso de retrabajado en el cual tenemos una máquina que va a despintar las sillas. Esta máquina va a seguir una distribución triangular de tiempo que va entre 30 y 40 minutos con un modo de 35 minutos. Al finalizar el proceso de retrabajado, notamos de que vuelve a ingresar a la cola de pintado. Es importante destacar, como indicaba en el inciso B del enunciado del examen, nosotros vamos a tener un
punto muy especial aquí, el cual es un mantenimiento de la máquina de pintado cada 20 sillas. ¿Cómo hacemos esto? En procesos avanzados creamos una falla entre comillas. Le indicamos que va a ser el proceso de mantenimiento de pintura y lo que va a hacer básicamente es cuenta 20 unidades siguiendo una distribución de tiempo, este proceso que se activa, triangular, mínima de 30, modo de 45 y máximo de 60 minutos. Entonces, después de eso, lo que procedemos a hacer es a asignarlo a lo que es la actividad. ¿Cómo hacemos eso? Entramos en recurso, máquina de pintura, y donde nos aparece failure, falla, lo que hacemos básicamente es asignar el mantenimiento de la pintura y que esta falla que va a tener nuestro sistema sea un proceso de espera. Después de que se realiza este proceso, suponiendo de que ya fue pintado, la inspección pintado salió positiva, procedemos a pasar un proceso de embalado. Este proceso de embalado es básicamente empacar. Lo que se usa es una embaladora. Tenemos una distribución de tiempo uniforme que va entre 10 y 15 minutos. Al finalizar el proceso, lo único que realiza es un dispose. Procedemos a ejecutar. Tal y como podemos observar, aquí se está corriendo a una velocidad bastante veloz. Vemos como el contador va avanzando aquí, van cayendo al proceso de ensamblaje, el almacén de secado. Vamos a ponerlo lento un momento para que podamos observar bien cómo sucede el proceso. Vemos la llegada de los distintos elementos, como decíamos, a la fase de ensamblaje, luego al almacén de secado, donde pasan 24 horas. Por eso vemos que pasan muchos, tienen que esperar bastante tiempo. Luego pasan a la fase de pintado, pues que es un proceso bastante rápido, mucho más lento. Vamos a observar. Ya vemos cómo pasa la fase de retrabajado y vuelve a entrar a pintado. La inspección de pintado. Vemos la proporción. Los que sí pasan la inspección de pintado es bastante alto, 2760 versus 279 que no lo pasan. El proceso de embalado es bastante veloz, no vemos casi que se altere el número. Vemos cómo van llegando al final. Nuevamente vamos a acelerar el proceso. Entonces, podemos decir que es un proceso bastante ordenado que se logra comprender. Algo que es importante destacar es que al finalizar el proceso podemos observar los reportes. Vamos a hacer una pausa para poder ver. Al finalizar la simulación podemos ver los resultados, en los cuales vemos indicadores de rendimiento. Podemos navegar aquí en la parte de reportes, ver las entidades. Podemos ver lo que son distintos datos de transferencia, medias, lo que son los distintos procesos, los recursos que fueron usados, el carpintero, la utilidad. Podemos ver varios datos. Un detalle que es bien importante destacar es la definición de cuánto tiempo vamos a correrlo. En run, en el tamaño de la replicación, indicamos que van a ser 10.000 horas, una sola corrida. Entonces, básicamente esa es toda la información que tenemos al respecto. Vemos cómo funciona nuestro sistema y podemos ver el estado que tenía al final. Esto podemos ver que 8.720 ingresaron, ninguno quedó atorado en el proceso de ensamblaje. En el almacén de secado, por el largo tiempo que permanece, 15 sillas son las que al terminar las 10.000 horas permanecen, 2 quedan en el área de pintado. Vemos los datos, 8.703 pasaron la inspección de pintado, 957 no la pasaron, no quedó ninguno atorado en el proceso de retrabajado ni en el proceso de embalado, para al finalizar tener 8.703.